Buenos días, jóvenes. Esta es la clase de diseño de circuitos eléctricos 2 del día viernes 9 de octubre del 2020. Hoy vamos a ver las diferentes propiedades de los materiales, que son propiedades mecánicas, las propiedades eléctricas, ya las vimos, entre otras que veremos el día de hoy. Vamos a empezar con las propiedades mecánicas de los materiales, que se refiere al comportamiento de los cuerpos o del material al recibir una carga, fuerza u otra acción. Dice, podemos clasificarlas de la siguiente manera, que tenemos dureza, es la resistencia de un cuerpo a ser rayado por otro, o puede ser también golpeado por otro objeto. La resistencia, que es aquella propiedad que soporta las diversas fuerzas como la tracción, compresión, flexión y torsión. La plasticidad, que es la propiedad que presentan los materiales para deformarse permanentemente e irreversiblemente. Esto se ve mucho en la inyección de plásticos, donde tienen un molde y inyectan plástico a un molde, el cual toma esa forma y se queda de la forma del molde del plástico, ya no puede ser reversible. La ductilidad, que es la propiedad para deformarse sin romperse obteniendo hilos. Eso se refiere a la propiedad en donde el material se puede deformar, lo puedes elegir, alguna forma sin que llegue a romperse o quebrarse. La maleabilidad, que es la propiedad que presentan los materiales para deformarse sin romperse, obteniendo láminas. Elasticidad es cuando un material vuelve a su estado inicial después de haber aplicado una fuerza sobre él. Esto lo podemos ver mucho en las ligas, el cual lo podemos estirar. Si lo soltamos, regresa a su tamaño original. Y la rigidez, el cual es cuando el material no se deforma al aplicar una fuerza sobre él. Y ahora vamos a pasar con las propiedades térmicas de los materiales, que es cómo se comporta un material cuando se le aplica calor. Entonces tenemos la conductividad térmica, que es la propiedad de los materiales para transmitir el calor. Sabemos que los metales tienden a transmitir muy bien el calor. El plástico, la madera, pues no tanto. Si le aplicas calor a a un tubo de plástico, vamos a decir de PVC, lo único que vas a hacer es derretir un poco el material, pero no va a conducir el calor a través del tubo. La fusibilidad, que es la facilidad de un material para fundirse, o el punto de fusión de X material. La soldabilidad, que es la facilidad de un material para
poder soldar con un mismo material del mismo tipo o con otro material. Y la dilatación, que es el aumento del tamaño o disminución de un material con variación de temperatura. Igual sabemos que los metales, cuando se les aplica calor, tienden a expandirse y cuando se enfrían regresan a su posición inicial. Ahora, las propiedades magnéticas de los materiales. Los materiales ferrimagnéticos son cerámicos y su magnetización es significativa, pero menor que los ferromagnéticos. Sus conductividades son bajas, por ello se utilizan en electrónica. Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por ser siempre metálicos y su intenso magnetismo es debido a los dipolos. Entonces, en las propiedades magnéticas existen los materiales no magnéticos y magnéticos, que los magnéticos se dividen en los dos tipos, que son ferrimagnéticos y los ferromagnéticos. Y aquí tenemos una tabla general de cómo clasificar y las características de los materiales. Entonces tenemos, se puede clasificar por origen, que es de origen animal, vegetal o de origen mineral. El tipo de material, que es cerámicos, maderas, textiles, polímeros, metálicos o pétreos. De ópticas, la opacidad, translucidad, transparencia, como se ve en un material con la vista. Clasificación mecánicas, que vimos algunas de ellas, que es dureza, resistencia, plasticidad, ductilidad, maleabilidad, elasticidad, rigidez, desgaste, fatiga, resiliencia, tenacidad, fragilidad, cohesión y porosidad. Todas estas características pueden ser utilizadas a tu favor si se tiene algún proyecto en mente o algún proceso que se quiera realizar. Se deben de tener en cuenta las propiedades de los materiales. Y hay las acústicas, que es conductividad acústica, que se utiliza más en los instrumentos eléctricos, instrumentos musicales. Y clasificación eléctricas, que lo vimos la clase pasada, son conductores, semiconductores y aislantes. Propiedades térmicas, que es conductividad térmica, fusibilidad, soldabilidad y dilatación. Las magnéticas, que son los materiales no magnéticos, y los magnéticos, que son férricos o ferrosos. Se dividen en esos dos tipos. También clasificación químicas, que es la oxidación, solubilidad y la corrosión. Y por último otras clasificaciones, que pueden ser como color, la textura, la rugosidad del material, el olor, brillo, entre otros acabados que se le pueden dar a ese material. Pero estas son las principales características que se toman en cuenta al momento de elegir algún material
dependiendo la aplicación. Y por último tenemos la clasificación general de los materiales, en donde se pueden obtener, y algunos son extraídos de manera natural, algunos son hechos por el hombre, el cual mediante procesos se extraen estos elementos. Empezamos con los cerámicos, que se obtiene moldeando arcilla y sometiéndola después a un proceso de cocción a altas temperaturas. Esto lo vemos mucho en el barro. No sé si han visto los utensilios o los sartenes, las ollas que venden de cerámica, también todos los elementos de porcelana. Eso lo vemos mucho cuando viene la feria, en donde vende todos estos elementos de ollas de barro, platos y diferentes productos de este tipo. Ahora con la clasificación, que son de maderas, y se obtiene de la parte leñosa de los vegetales, que es el abeto, el pino, el castaño, entre otras especies de árboles, de los cuales se extrae la madera, que se obtiene de manera natural. El hombre solamente lo extrae. Y los textiles, que se obtienen del hilado de materias primas naturales como la lana, el algodón y la seda. O también hay materiales artificiales creados por el hombre, como el nylon y la licra. Todo esto lo podemos ver en nuestra ropa, en camisas, pantalones, también en nuestro automóvil, en los forros de los asientos de los automóviles, toda la piel, si son asientos de piel o si son asientos de tela, entre otros productos que también utilizan materia textil. Ahora, los polímeros, que lo vemos en los plásticos, y se obtiene a partir de materias primas como el petróleo, el carbón, el gas natural o las materias primas vegetales y las proteínas animales. Algunos ejemplos: celofán, caucho, el PVC, las botellas de plástico. La mayoría de los productos que utilice un envase de plástico van a ser en esta clasificación, que son los polímeros. Ahora, los metálicos se obtienen de los minerales extraídos de las rocas, que son el hierro, el acero, el plomo, el estaño, el aluminio, entre otros metales. Los pétreos, que se extraen de los minerales en bloques o granos de diversos tamaños, como son el vidrio, yeso, las placas de mármol, entre otros. Y por último son la clasificación de compuestos, que, como su nombre lo dice, es la combinación de dos o más materiales para obtener un material en especial o un compuesto, que algunos ejemplos son la fibra de vidrio, aglomerados de madera, ablativo, entre otros productos. Eso sería todo por la clase de hoy. Recuerden comentar listo cuando terminen de ver el video. La siguiente semana les daré los pendientes
Los alumnos que están pendientes de entregar actividades aún las pueden entregar, y para que se pongan al corriente con la clase. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Que pasen un buen día.